Muy buenas tardes. La serie de videos que presentaré a continuación tienen como objetivo entrar un poco en el mundo romano. Hasta ahora, en las dos unidades anteriores, nos hemos dedicado estrictamente a la Grecia clásica, en particular a la Grecia del siglo IV, desde, desde el punto de vista de dos de sus autores más representativos, por un lado Aristóteles y por el otro lado Platón. Hay que tener en cuenta que Aristóteles y Platón son filósofos, o por lo menos los textos que hemos leído sobre ellos son fundamentalmente textos filosóficos. Es decir, que su intención es teorizar, ya, no describir. Por supuesto, utilizan elementos propios de su contexto y del conocimiento popular de su entorno. Eso lo hemos visto en las diversas argumentaciones de estos autores. Sin embargo, su interés es la teorización. Eh, Cuando hablamos del mundo romano, nos toca dar entonces un salto tanto a nivel histórico, geográfico, pero sobre todo un salto desde el punto de vista del género literario al que nos vamos a enfrentar. Entonces, por un lado, a nosotros suelen vendernos la idea del mundo greco-romano, como si entre los textos homéricos del siglo octavo y los textos de San Agustín del siglo IV después de Cristo fuera exactamente la misma cosa. Pero bueno, no, son asuntos supremamente diferentes. Hay demasiado tiempo y demasiados sucesos en la mitad. Y entre el mundo de Aristóteles y Platón, reducido a una pequeña polis como Atenas, y el mundo de la República Romana del siglo I antes de Cristo, que abarcaba básicamente desde el sur de Gran Bretaña hasta lo que hoy es Egipto y Turquía, eh, pasando por España y en general todo el Mediterráneo. Bueno, definitivamente estamos hablando de espacios supremamente diferentes. Pero también vamos a hablar de una lengua diferente, de una civilización diferente que poco a poco se irá insertando en esa matriz cultural que es el Mediterráneo. Así pues, eso por un lado. Y por el otro, vamos a leer a un autor llamado Marco Tulio Cicerón como autor principal, pero también vamos a leer a Polibio en particular, vamos a leer a Cicerón desde algunos textos filosóficos. Ese será como nuestro texto guía, el texto de República o sobre la República, ya la traducción bien hecha, pero también vamos a leer varios de sus discursos. Los que tengan la oportunidad podrán leer algo del historiador Tácito, los que se atrevan leerán algo del historiador Tito Livio y los que quieran también podrán leer algo del historiador Salustio. Y tanto historiador no es algo común, sin embargo esa va a ser la orientación o la guía que pretendo presentarles para entrar a este mundo romano, y es la historia. Bueno, a los estudiantes de humanidades y a los estudiantes de ciencias sociales y en general a todo aquel que esté intentando hacer una reconstrucción sobre conceptos de otra época, le es esencial revisar la historia, por la sencilla razón de que otros han hecho cosas y han escrito cosas y han tenido vivencias que nos pueden servir de enseñanza o nos pueden servir de ejemplo, de referencia para las que nosotros estamos empezando a hacer. Dicen que la historia es cíclica, yo no creo que sea cíclica, pero sí creo que hay muchas cosas bastante similares y muchos hechos bastante similares. A través de esta corta reconstrucción de la historia de Roma y a través de la lupa, mucho cuidado con eso, a través de la lupa de Cicerón, vamos a encontrar algunas situaciones bastante similares con el mundo nuestro, con el mundo contemporáneo. Ahora, usted se podrá preguntar, ¿por qué diantres vamos a leer a los romanos? Bueno, en primer lugar, la historia de Roma abarca desde más o menos el siglo octavo hasta más o menos el siglo quinto después de Cristo, del siglo octavo antes de Cristo hasta el siglo quinto después de Cristo. Eh, Sin embargo, Roma en su etapa tardo republicana y en su etapa imperial van a ser tan importantes para nuestro mundo contemporáneo, que muchas de las estructuras políticas, una buena parte de la estructura de las leyes y buena parte del vocabulario político y del vocabulario jurídico que nosotros utilizamos hoy son herencia directa de los romanos. Es decir, Roma es la civilización que a partir de la cual se construye el mundo moderno, ese mundo moderno europeo
que luego por supuesto es traído mediante conquista a América y con la cual se forma un país como el nuestro. Entonces no es en balde, no es gratuito que nuestro país se llame la República de Colombia, de la misma manera en la que hablamos que los romanos son los inventores del término república o res publica. Así pues, es esencial que entendamos un poco, que nos acerquemos a este mundo romano para poder comprender un poquito los conceptos sobre los cuales opera nuestro mundo hoy. Y en ese mismo sentido, los retos que tiene nuestro mundo contemporáneo. Veremos que muchos de ellos ya los afrontaron los mismos romanos. Bien, pero para poder llegar a Roma, y para poder llegar a sus historiadores, y para poder llegar a esos eventos importantes, y para poder entrar a evaluar, o por lo menos acercarnos a este concepto de república, que es el que me interesa que trabajemos en esta última unidad, vamos a hacer entonces una primera introducción y una pequeña contextualización. Muy bien. Antes de hablar de Roma, tenemos que hablar de poco lo que pasó después de la época de Aristóteles y Platón, es decir, después de ese siglo IV ateniense. Entonces, en la historia que veníamos contando, el siglo IV ateniense es un siglo posterior a la guerra del Peloponeso, es un siglo en el cual las distintas pequeñas ciudades griegas siguen peleando entre sí como cosa rara, hasta que por allá a mitades del siglo IV un rey bárbaro del norte de Grecia llamado Filipo II de Macedonia, que Macedonia queda básicamente donde hoy queda el país de Macedonia, conquistó todas las ciudades griegas, las conquistó así. Lo que no pudieron los reyes persas, lo pudo Filipo II de Macedonia. Y durante buena parte de ese siglo IV, todas las poleis estuvieron bajo el control de Filipo. Aristóteles, por ejemplo, era macedonio. Aristóteles no era griego, era macedonio. Y por supuesto, y probablemente era espía de el rey Filipo II de Macedonia. Así que ese último periodo de la historia de la Atenas clásica está bajo el dominio de el rey Filipo II, es decir, bajo el control macedonio. Hasta que al rey Filipo II de Macedonia lo suicidaron, como suele sucederle a los distintos reyes de estas historias antiguas. O sea, lo mandaron a dormir, definitivamente. Los atenienses en particular, o los partidos antimacedónicos atenienses, decidieron entonces que era el momento de volverse a liberar y hacer la ciudad libre, bla, 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 bla. Pues porque el único que quedaba allí era el hijo del rey Filipo, que era un pobre atembaíto de unos 15 añitos, pues que no representaba ningún tipo de peligro. Bueno, ese atembaíto de 15 añitos se llamaba Alejandro, y cuando el nuevo rey Alejandrito se dio cuenta de que las conquistas en Grecia estaban revelándose, pues ni corto ni perezoso se montó en su caballo, reunió sus ejércitos y mandó a parar. Bueno, ese niñito, Alejandrito, no contento con haber reconquistado todas las ciudades griegas, o sea, toda la parte de lo que es Grecia, dijo, ¿y ahora qué hago? Tenía 16 años. ¿Qué hago? Ese peladito con toda esa energía, con las enseñanzas de Aristóteles, quien había sido su maestro, dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Ya qué hago con estos ejércitos y con estas ganas de conquistar? Con este patos que me invade, con esta pasión juvenil. Bueno, miró para un lado y miró para el otro, y al occidente estaba Europa y el resto, e Italia, que será la protagonista de la historia de Roma, y al oriente estaba la espectacular, bellísima, riquísima Persia. Ahora, ¿qué había en Europa y en Italia? Nada, nada, un tierrero. Tribus de galos matándose entre sí, bebiéndose la sangre mutuamente, y en Italia básicamente lo mismo, ya, nada, un pantanal. Así que evidentemente, como el Eros platónico, Alejandro prefirió acercarse a la belleza. No se iba a ir hacia el occidente, no se iba a ir hacia Europa. En Europa no había nada. Las riquezas, la belleza, el conocimiento, la sabiduría, o sea, todo lo que vale la pena conquistar estaba en el oriente. Y bueno, aquí esta imagen que les traigo sacada de Google Maps nos muestra más o menos lo que Alejandrito, ese niñito de 16 años, entre los 16 y los 33, que dicen que murió,
conquistó. Vean, aquí está Grecia. Aquí arriba está Macedonia. Por aquí está Macedonia. Desde aquí hasta acá, más o menos, conquistó Alejandrito. Desde por acá el mar Caspio, Afganistán, Uzbekistán, todos estos que terminan en Stan, hasta por acá, Egipto y todo esto. En el desierto de Arabia nunca se metió, por allá nunca se metió nadie, excepto Marco Antonio muchos siglos después. Y todo esto se lo conquistó Alejandrito con sus guerreros. Y eso fue en el transcurso de una década. Ya ese muchacho fue un monstruo conquistando, de manera un genio militar. O problema, era solo un genio militar. O sea, de gobernar no sabía nada. Ese man ese man no le aprendió nada de eso a Aristóteles. A nivel de como conquistador, Alejandro fue grande. Como político, Alejandro no sirvió para nada. Alejandro lo único que sabía era llegar, conquistar, fundar una ciudad e irse. Y dejar hijos regados por todo lado. Así pues, las conquistas de Alejandro en el transcurso de esos 10 años fueron exorbitantes, fueron gigantescas. Y estaba echando hacia el Asia. Entonces las rutas comerciales se fortalecieron entre Europa y Asia. Entonces las riquezas empezaron a fluir. Eso llegó hasta acá. Llegó hasta la frontera de lo que hoy es Pakistán con la India, más o menos. Aquí tengo otro mapa un poco más contraído para que lo vean mejor. Vean todo lo que es Macedonia, todo lo que es Bulgaria, ya todo lo que es Rumania actual, ya todo lo que es Turquía, por supuesto las zonas del norte de África, de Egipto, había que conquistar Egipto naturalmente, todo lo que es Oriente Medio, todo lo que hoy es el actual Irán, porque obviamente conquistó a los persas, todo lo que es el actual Irak, todo lo que es Afganistán, todo lo que es Pakistán, hasta que por supuesto llega a la frontera del río Indo, y allí sus soldados no pudieron, porque se enfrentaron a monstruos gigantescos a los que nunca habían visto, cargados de soldados que les tiraban flechas. Entonces, esta gente en su vida había visto un elefante y jamás en su vida se han enfrentado a multitud de elefantes. Y pues no pudieron. Cuenta la leyenda que Alejandro, con su ímpetu, con su pasión conquistadora, dijo: bueno, sigamos hacia adelante, hagámonos matar, ¿quién me sigue? Y pues nadie lo siguió. O sea, usted se imagina esos pobres soldados, 10, 15 años vagando por el mundo y peleando y haciéndose matar. Estaban aburridos, estaban mamados, ya no podían más, estaban súper cansados, así que decidieron regresar. Bueno, Alejandro no soportó eso y por ahí en algún lugar le dio sífilis y se murió. Dicen que está enterrado en Egipto, probablemente esté enterrado en Egipto. El punto aquí es que las conquistas de Alejandro fueron gigantescas, pero más allá que las conquistas, algo relevante es que abrió rutas de comercio con otros lugares y empezó a generar una cierta unidad. ¿Ya? Estas diversas conquistas, estas rutas comerciales, estas rutas diplomáticas posteriores a la conquista de Alejandro se volvieron más o menos estables y empezaron a fluir no solamente mercancías, sino por supuesto conocimientos. Aquí tenemos un pequeño mosaico de la batalla de Isos, cuando Alejandro, que está por aquí, vence al rey Darío III en esta batalla. A Alejandro le encantó Persia, se quedó en Persia, tanto que en Macedonia decían: no, este muchachito nos volvió persa. Y pues básicamente, pues que es que en Persia estaba la belleza, quien no se habría quedado allá. Y esta efigie se volvió la marca icónica del rostro de Alejandro. Algo muy interesante es, véanle la expresión, ese ansia, ya ese que mira hacia adelante y como que quiere ir, pero como que no le alcanza, como que está hecho de piedra, pero su espíritu va más allá. Ven esa mirada hacia el infinito. Esa misma mirada la pueden reconocer ustedes en básicamente todas las campañas políticas. Se llama el pothos, ya el ansia de ir más allá, de mirar hacia el horizonte. Todos los conquistadores y luego todos los políticos en general, desde la época de Alejandro en adelante, han tenido una efigie de este estilo, han tenido una foto con esta misma expresión. Entonces, ser como Alejandro se volvió la regla para todos los nuevos reyes helenísticos. Regreso un poco. Entonces, toda esta zona, que fueron las conquistas de Alejandro, una vez Alejandro muere en el año 323,
se reparten entre sus generales. Como les digo, Alejandro sabía mucho de conquistar, pero de gobernar no tenía la más remota idea. Entonces él obviamente no dejó un testamento, obviamente no dejó instrucciones, obviamente no dejó una organización administrativa, no dejó nada. Entonces lo de Magno podemos ponerlo entredicho, era un gran carnicero, era Alejandro el gran carnicero, si quieren, el gran asesino, el gran líder militar, punto. Los que lo idolatran, la verdad no tengo ni idea por qué lo idolatran, porque no logró nada más. Pero entonces desde antes de la muerte de Alejandro en adelante, se le va a conocer a esta época como el periodo helenístico. Así pues, en el año 323 a.C. finaliza la época clásica. Un año después, en el 322, muere Aristóteles. Entonces pueden ver cómo todas esas fechas están relacionadas. Y desde el 323 en adelante hasta más o menos finales del siglo segundo, eso el 130 al 150 antes de Cristo, le vamos a denominar el periodo helenístico, con la característica que ya les digo, y es que el intercambio fue muy amplio entre estas distintas zonas del mundo. O sea, fue una primera semiglobalización. Tanto los productos de la India llegaban a Grecia, como los productos de Grecia llegaban al Mar Caspio y a Turmequistán. Por toda esta zona de acá, si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ir, van a encontrar columnas corintias, columnas griegas, así adornadas, todas bonitas. Van a encontrar templos griegos por allá en lugares donde uno dice, bueno, pues esto, ¿qué tendría que hacer por aquí? Y además de productos, se empezó a intercambiar conocimiento. Entonces se empezaron a fundar ciudades, si quieren verlo así, ciudades universitarias, para empezar a acaparar conocimiento. Hay dos supremamente famosas. La primera es la ciudad de Alejandría, todos la conocemos por el faro, por la biblioteca, y otra en la ciudad de Pérgamo. Se los voy a mostrar. Alejandría, aquí está mostrada, y la ciudad de Pérgamo, que queda acá. Pérgamo está en la misma localización donde estuvo antes Troya. Troya existió, solo que era una ciudad micénica por allá hace 3000 y pico de años. Pero en la misma localización, más o menos, luego se fundó la ciudad de Pérgamo. Y la ciudad de Pérgamo tenía una biblioteca y la ciudad de Alejandría tenía otra biblioteca. Fueron bibliotecas construidas según el modelo de la biblioteca de Aristóteles en Atenas. Saben ustedes que Aristóteles estaba tapado en plata, entonces tenía para comprar muchos libros, o sea, el sueño de todo académico. Y la organización de la biblioteca privada de Aristóteles sirvió de modelo para las bibliotecas de Alejandría y para las bibliotecas de Pérgamo. Ahora, ¿qué quiere decir que hayan bibliotecas de ese estilo? Quiere decir que el flujo de pergaminos el flujo de textos era muy, muy amplio. Tan amplio, tan grande era el flujo de pergaminos, de textos, que el material sobre el cual se hacían, es decir, el papiro, empezó a volverse escaso. Y como el papiro solamente se hacía en Egipto, pues obviamente los egipcios lo vendían caro. Tanto así que en la ciudad de Pérgamo, para salir de ese problemita y también para competirle a su pues para competirle a la biblioteca de Alejandría, se inventaron su propio material. Ahí sí, el pergamino. Entonces tenemos pergaminos y papiros rondando por todo el Mediterráneo, pero no solo por el Mediterráneo, sino por todo Oriente Medio hasta la India. Así pues, en las bibliotecas de Alejandría y de Pérgamo encontramos textos no solamente griegos y posteriormente romanos, sino textos egipcios, textos hititas, textos de todo Oriente Medio, hasta textos de la India. Esto es algo impresionante. O sea, se sabe que el contacto intelectual, el contacto académico en toda esta región del mundo fue supremamente fuerte. Así pues, el flujo de dinero, el flujo de riquezas y el flujo de conocimiento fue tan amplio que podemos decir que la época helenística fue de las más productivas a nivel artístico y a nivel intelectual de toda la historia del mundo antiguo. Y además porque, como les digo, había una especie de semiglobalización. Entre ellas porque las conquistas de Alejandro impusieron, entre comillas, el griego como la lengua franca. Así como hoy, por ejemplo, si usted sabe inglés, usted más o menos es capaz de comunicarse en todo el planeta. O sea, hoy el inglés es la lengua franca. En la época helenística, el griego, llamado griego koiné o kine, como le dicen en griego moderno, el griego koiné o el griego común, fue el que se volvió la lengua franca
de todas estas regiones. Entonces no era el mismo griego clásico, era un griego adaptado, si quieren un griego simplificado, pero era un griego con el cual usted podía hablar no solamente en Grecia ni en Macedonia, sino también en Egipto, en el norte de África, en Siria, en Persia e incluso en la India. ¿Ya? En toda la región helenística se podía hablar en el mismo griego común, el griego koiné. Así pues, el flujo de conocimientos y el flujo de riquezas hizo que las ciudades empezaran a volverse cada vez más grandes y a volverse cada vez más esplendorosas. Sobre todo porque la idea, el modelo político de todas estas regiones pues ya no era la democracia. Las democracias se acabaron cuando Alejandro se murió. O sea, Alejandro se muere y pues Atenas todavía tenía algunos vestigios democráticos. Pero cuando llega Antípatro, que era el general que se quedó con esa zona, dijo, bueno, me, me envuelven esa democracia y me la esconden por allá debajo de un colchón, porque eso aquí no me sirve para nada. Aquí el que manda soy yo. Y entonces es el que manda soy yo, ya lo conocemos como las famosas monarquías. Y ese fue la regularidad de toda la zona helenística, las llamadas monarquías helenísticas. Pero ya no eran monarquías de un rey sobre una ciudad, sino que eran reyes sobre vastos territorios. Entonces era el rey en toda la zona de Macedonia más Grecia, el rey de toda la zona de que hoy es Siria, el rey de toda la zona de Egipto, el rey de toda la zona de lo que hoy es Turquía, y así sucesivamente, reyes de grandes extensiones. Y ustedes ya bien saben que cuando un individuo confunde el tamaño de su chequera, el tamaño de sus riquezas con el tamaño de su ego, pues empieza a creerse un dios. Y evidentemente a los reyes helenísticos les pasó exactamente eso, se creyeron divinidades, así. Sí, si los griegos clásicos tenían perfectamente claro de que el gran poder corrompe, pues ahorita imagínese el nivel del que estamos hablando. Entonces, para mayor gloria de los reyes, las ciudades empezaron a invertir una cantidad de dinero en mayor gloria de las ciudades principales. Aquí les muestro, por ejemplo, una de esas grandes construcciones. Se llama el altar de Zeus en Pérgamo y esta es la entrada solamente. Vean el tamaño de la personita y vean el altar, el tamaño del friso que le daba la vuelta a toda la zona del altar. Estas son figuras de bastante altas, son figuras de unos 2,5 metros de alto. Las pueden ver acá, en las cuales no solamente hay una gran inversión de riquezas, sino una gran inversión de talento. Noten que esto es construido en el siglo III, hacia el 260, 270 más o menos antes de Cristo. Noten las expresiones, vean las expresiones patéticas, por ejemplo, de este gigante, el que está siendo pues vencido por Atenea. Usted sabe que es Atenea porque es la única mujer con un escudo en todas las representaciones del mundo antiguo. Y al lado está, por supuesto, una diosa de la victoria. Esta es Gea, que ve cómo sus hijos, los gigantes, están siendo asesinados. Pero vean la expresividad. Esto es hecho en mármol. O sea, eran personas con cinceles, es decir, con puntillas gigantes y martillos, generando este tipo de expresiones. Vean la anatomía, ya el manejo de la anatomía, el manejo del espacio, la composición. Después podrán imaginarse que el nivel de técnica, de conocimiento anatómico y el nivel de conocimiento en arquitectura era espectacular, era exorbitante. Así pues, hay individuos como Hegel que creen que el periodo helenístico fue un periodo de decadencia. Personalmente creo que Hegel es un pendejo porque no se le ocurría ver que al contrario el periodo helenístico fue un momento de supremo esplendor en el mundo ya en el mundo mediterráneo a nivel artístico y a nivel intelectual. Y ahora, mucho cuidado, por supuesto. Como estamos hablando de reyes, estamos hablando de reinos y estamos hablando del mundo antiguo, ¿eso qué quiere decir? Que guerra había todos los días. Esa gente la mantenía matándose entre sí. Entonces no se vayan a imaginar que fue un periodo pacífico y nada por el estilo. No. O sea, eso guerra hubo siempre y eso se asesinaban, se daban veneno. Eso hacían todo lo que ustedes se puedan llegar a imaginar. Si alguna vez vieron Juego de Tronos, bueno, Juego de Tronos se queda cortico al lado de lo que pasaba en estas épocas. Sin embargo, esta posibilidad de comunicación entre los distintos lugares de, de Asia y del Mediterráneo posibilitó esto que les estoy mostrando. Vean esta expresividad.
vean esta anatomía. Son figuras en mármol, pero uno siente el dolor de los personajes. Vean la tensión de los músculos. Y por ahí derecho que pasen la rutina de entrenamiento, carajo. O sea, vean la tensión de los músculos, vean las venas, ¿ya? Vean cómo sufren cuando son atacados por las serpientes. Estas son copias en mármol, eh, más o menos del siglo segundo. Este lo pueden ver ustedes en el Museo Vaticano. Bien, eh, tanta es la riqueza de la época que las vasijas en barro no se volvieron a encontrar. Aquí les traigo simplemente un ejemplo se llama la crátera de Derbeni, eh, hecha más o menos hacia el 320 antes de Cristo. O sea, ven que ya las conquistas de Alejandro pasaron hace rato, o sea, eh, ya están incorporadas al mundo. Y son vasijas, esta es una urna funeraria en particular, eh, en metal. ¿Ya? O sea, el metal siempre ha sido muy escaso, pero imagínense si en esta época podían darse el lujo de hacer vasijas funerarias en metal, es porque había mucha riqueza rondando por allí. Si recordamos por allá la vieja crítica platónica de que la riqueza corrompe las ciudades, bueno, a Platón le habría dado un paro cardíaco solamente pensar en el periodo helenístico. Bueno, finalmente aquí les traigo una pequeña reconstrucción gráfica, pues evidentemente no es real, sobre la ciudad de Alejandría. En particular es importante la ciudad de Alejandría porque ella junto con la ciudad de Pérgamo inician la primera recopilación sistemática de los autores más importantes en todas las áreas del mundo antiguo. Es decir, son los creadores de lo que hoy conocemos como la crítica literaria, en primer lugar, y en general la crítica académica. Empiezan a seleccionar lo que es un buen autor de lo que es un mal autor y empiezan a establecer los criterios bajo los cuales alguien es un buen autor o un poema es un buen poema o en general un texto es un buen texto. Así pues, los documentos que tenemos nosotros hoy son lo que la Biblioteca de Alejandría seleccionó como lo mejor. Y obviamente lo que en el transcurso de 2400 años sobrevivió. Pero lo que la Biblioteca de Alejandría dijo, esto es bueno, eso es lo que se transmitió de ahí en adelante. Si llegó a nosotros o no llegó, bueno, eso ya es otro problema. Entonces estas personas empiezan a seleccionar y a establecer criterios lingüísticos, criterios intelectuales, criterios de traducción. Entonces llegaba un barco a Alejandría o a Pérgamo y lo primero que hacían era quedarse con todos los pergaminos del barco, hacer copia y devolverle las copias a los barcos. Entonces empezaron a acaparar y acaparar y hacer copia, traducción, interpretación y crítica. Entonces, o sea, se me acaba el tiempo para expresar toda la potencia intelectual de esta época. Así pues, Alejandría con su faro, Alejandría con su escuela, Alejandría con su crítica literaria, Alejandría con su producción intelectual y por supuesto la ciudad de Pérgamo, fueron literalmente los dos grandes faros intelectuales del mundo antiguo. Para esta época las escuelas filosóficas ya no estaban solamente en Atenas, sino que se habían distribuido por todo lo largo y ancho del mundo helenístico. Así pues, lo que tenemos es una época floreciente, lo que tenemos es una época de muchísimo vigor intelectual. Y bueno, ¿y Roma? Roma no pertenecía a nada de esto, porque como les decía yo al inicio, Alejandro miró hacia el oriente, donde estaba lo chévere. En el occidente, o sea, en Europa y en Italia, solamente había barro. Barro y heces de Rómulo, como diría más adelante Cicero. Pero eso entonces lo dejaremos para el próximo video. Muchas gracias.